quedábamos en la lección anterior en cómo se instrumentaban los modelos XS21 en Benseen y ya apuntábamos que hay una interconexión con libros de Excel que sirven tanto para la entrada de datos como para la salida de los resultados del modelo. Vamos a ver esto con un poco más de detalle, pero antes me gustaría señalarles que tienen una descripción del modelo en texto más detallada, con ejemplos de escenarios y resultados de las simulaciones en el repositorio de la Universidad del País Vasco, como les muestro a continuación. De manera que aquí tienen la dirección en donde pueden entrar y a la izquierda ven que se puede descargar el modelo y examinarlo. Vamos a hacer un repaso brevísimo de este texto que lo tenemos aquí. Los autores del texto han sido la profesora María Federica Dinola y el investigador Jaime Martínez Valderrama, la primera de la Universidad del País Vasco, el segundo del Centro Experimental de Zonas Áridas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Aquí figuran los autores del modelo propiamente dicho y en este índice pues pueden ver de qué consta este documento, que como les digo se pueden descargar sin ningún problema. Tienen un apéndice sobre la instrumentación informática, la bibliografía y, como les decía antes, pues también ejemplos de manejo del modelo, aunque esto lo vamos a ver en vivo y en directo, no en este vídeo, sino en el siguiente, en la cuarta y espero que sea última lección dedicada a este tema de los modelos XS21. Aunque nunca se sabe, a lo mejor hay que poner alguna más. Bueno, volvemos a nuestra presentación y simplemente, esto no lo voy a comentar, simplemente dejarles señalado los autores de esta gama de modelos. Prácticamente todos los citados hemos intervenido en todos los modelos que veíamos al principio, desde el aplicado a Galicia, Andalucía, el País Vasco, a Navarra, a Murcia, a Madrid y ahora en este que nos estamos centrando a España. He puesto un enlace de nuevo al modelo Benseen para generarles unos comentarios que quedaban pendientes el otro día, porque aparentemente hay una doble escala de tiempo en el modelo. Por un lado está el trimestre, por ejemplo, si vemos el initial time, pues es 1, trimestre 1, realmente debería ser trimestre, no mes. Bueno, esto es un error sin más importancia. Final time es 104 trimestres simula el modelo. Pero si vemos año, ya les dije que falta la ñ, pues este es una instrucción que dice que si el trimestre es igual a 1, se usa el año anterior más 1 y si no el año anterior. ¿Pero qué es esto de año anterior? Pues año anterior es una instrucción de retardo puro que comienza en 1994. De manera que la escala en años va de 1994 hasta el 2020, que son los 104 trimestres, y la otra escala, pues como hemos visto, va de 1 a 104. También veíamos que se utilizaba este parámetro, último año observado, 2014, de tal manera que nosotros cuando refrescamos, actualizamos el modelo y tenemos información para años sucesivos,
pues ahora tendríamos hasta el 2017, pues tenemos que cambiar este dato y si queremos alargar el periodo de simulación, pues poner más de 104 trimestres, o si queremos cambiar el año inicial, pues ir también a cambiar 1994 por el que se quiera. Hechas estas aclaraciones técnicas, voy a ir al modelo a la vista en forma de texto, porque también hemos programado unas macro. Esta es una opción que nos da el software Benzin, simplemente para cuando pongamos retardos, pues no tener que escribir todo esto, sino que ya escribiendo R1, pues eso significa que es un retardo de un trimestre, y si pusiésemos R4, pues tenemos un retardo de 4 trimestres. Esto simplemente es por comodidad de la escritura. Naturalmente, cuando hay un retardo de 4 trimestres, hay que darle 4 valores predeterminados de los 4 trimestres anteriores. Y hechas estas aclaraciones estrictamente técnicas, volvemos a cómo se interrelacionan Benzin y el libro de Excel. Ya digo que en el texto que he citado del documento que está en el repositorio de la Universidad del País Vasco, esto está explicado con más detalle, pero bueno, yo lo voy a comentar aquí a grandes rasgos. Tenemos el modelo programado en Benzin y lo alimentamos con datos que importa de una hoja de Excel versión 4.0, me parece que ahora admite hasta la de 1995, pero que yo sepa todavía no puede leer de una hoja de un libro de las últimas versiones de Excel. De manera que en la aplicación, que luego vamos a ver, hemos cambiado los datos de escenario, se llevan, todo esto se hace con macros que hay programadas en el libro de Excel. Naturalmente, no como lo vamos a ver a continuación. Se llevan aquí, se importa automáticamente, se procesan, se exporta automáticamente de nuevo a una hoja de Excel y la lee y la coloca en las celdillas correspondientes, agrupando de trimestres a años en la aplicación DSS. En fin, un poco más detallado podemos verlo aquí, en donde, bueno, los nombres de los ficheros son convencionales, no tienen más importancia. Lo que sí hace falta es programar un fichero con la extensión FRM en Benzin y un fichero de la lista de exportación, porque normalmente pues no vamos a querer que exporten todas las variables del modelo, que si no recuerdo mal pueden ser del orden de 350 y no nos hacen falta. Solo hay una lista que exportan las que vamos a utilizar luego a la hora de ver los resultados. Vamos a ir a la aplicación DSS propiamente dicha y ahora está abriendo el libro de Excel y se está intercomunicando con el modelo programado en Benzin, que como ven tiene que estar en el formato VMF. Aquí lo tenemos, de manera que esto ahora resulta muy amigable, especialmente para aquellas personas que no tienen por qué conocer el manejo de Benzin y por el contrario, lo cual es muy habitual, al menos para usuarios de este tipo de modelos, están perfectamente adiestrados en manejar libros de Excel. En esta lección no vamos a ver todas las posibilidades porque son muchas, simplemente me voy a limitar a señalar que hay una serie de botones en el libro, como aquí aparecen, en donde fijamos las palancas estatales y las condiciones de contorno,
Estas son las variables de escenario, dicho de otra manera, son variables exógenas que el modelo las lee en forma de variables data, como señalamos en su momento. Es una agregación o una distribución convencional en la medida en que se supone que estas variables pues, pueden ser manejadas por el planificador y en cambio las condiciones de contorno le vienen impuestas. Efectivamente, es una persona, podríamos pensar en un organismo de planificación o el Ministerio de Economía, en el caso de España, o de Hacienda, pues puede simular qué efectos tendría cambios en las remuneraciones de asalariados públicos, gastos en consumos intermedios, otros gastos de las administraciones públicas, las prestaciones sociales, subvenciones de explotación, subvenciones a la producción, inversiones reales, subvenciones a la inversión. Como se ve, este grupo de palancas se da en valores absolutos. Naturalmente, estos son millones de euros corrientes. Aquí se maneja el euro corriente, que es lo que se maneja en el presupuesto. Y, en cambio, para los ingresos tenemos unos que se dan mediante los tipos medios impositivos, el IRPF, el impuesto de sociedades, no voy a leer todos, el impuesto de valor añadido sobre el consumo, los impuestos de actos jurídicos documentados. En cambio hay otros, un resto aquí, pues que se dan en forma de valores absolutos, de niveles. Pero también hay otras variables que no son estrictamente monetarias. Por ejemplo, la tasa o porcentaje de cobertura del desempleo o la población ocupada o la tasa de variación del salario de los empleados públicos. Estamos hablando aquí de población ocupada del sector público. La total, la parte privada se calcula endógenamente en el modelo población. Esto se refiere a población ocupada o empleo en el sector público exclusivamente. En cambio, en condiciones de contorno, pues tenemos variables que afectan a la economía, a los ingresos y a los gastos del sector público, pero que no son controlables por el planificador. Por ejemplo, el deflactor del PIB de la Unión Europea, o el tipo de cambio euro-dólar, o el tipo de interés hipotecario, o el Producto Interior de la OCDE, que como se ve, pues aquí hay variables que se dan en forma de tasas de variación, ya se expresa adecuadamente. Otros son índices de precios, con base 1 en 2010. Bueno, quiero señalar que aparece una parte sombreada y otra parte sin sombrear. Creo que ya todo el mundo habrá adivinado que, puesto que 2014 es el último año observado, hasta el 2014 lo que hay aquí son datos observados, son estadísticas. Realmente esto empieza en el 95, puesto que el último año es el 94 y no tenemos información para todos los datos. Podemos aquí entonces con estos botones manejar este asunto. Volvamos al menú principal. Esta parte es la entrada de datos. Esta parte son los resultados que están agrupados en cuadro macroeconómico, tanto en dinero constante como en corriente, los deflactores implícitos. Hay una parte dedicada a precios y costes, una parte dedicada a empleo y distribución de la renta, otra parte a mercado de trabajo, empleo de los inputs productivos, quiere decir, no se refiere a la población ocupada. Y ya las cuentas del sector público, que aquí consolida el sector público estatal, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, y luego a modo de cuadro de mando, pues una síntesis de resultados y algo que nos permite comparar la solución base original o primitiva con los resultados que se obtienen cambiando bien palancas, bien condiciones de contorno.
Finalmente aquí tenemos enlaces para poder abrir la base de datos. Ya lo hemos visto, no vale la pena, el cuadro macroeconómico, un anexo del cuadro macroeconómico. Este botón es importante porque nos permite cargar simulaciones. De momento solamente tenemos la solución base. Como ven, al cargarla automáticamente el modelo se está ejecutando. Esto muestra que hay una conexión con Benzin, pero esto lo veremos con más detalle en la lección siguiente. Hay un manual del uso de la aplicación y esta última parte que interrelaciona dinámicamente el modelo con las tablas input-output. Esto puede tardar un poco porque tiene que abrir y ejecutar una serie de macros en el libro de Excel donde está la tabla input-output, que repito, se alimenta de los resultados de la simulación. De tal manera que cuando obtenemos una nueva simulación tenemos que refrescar este botón, como ahora vamos a ver. Es normal que tarde un poco porque el libro de Excel de la tabla input-output tiene un tamaño bastante considerable y además ejecuta una serie de instrucciones internas de refrescar los resultados. De manera que les ruego que tengan paciencia porque no podemos hacer otra cosa más que esperar un poco. Bueno, aquí lo tenemos ya, de tal manera que al darle a calcular se refresca automáticamente. Como ven, está haciendo cálculos internos a través de la ecuación de Leontief y asignando a cada celdilla lo que debía aparecer. También tarda porque lo está haciendo año por año y tiene que calcular. Bueno, ya tenemos los resultados del output total por ramas de actividad. Podemos ir al valor añadido también por ramas de actividad. Aquí tenemos hasta la número 62. Yo el otro día decía 70 y son 62. Y bueno, podemos ir al menú y podemos ver estos resultados. Con este botón volvemos a la aplicación inicial, o la aplicación básica, al menú principal, y con esto, para no hacer excesivamente prolijo este vídeo, lo vamos a dejar, pero retomaremos en la cuarta y última lección de este tema de los modelos XS21, pues el hacer simulaciones y ver comparativamente los resultados. Gracias por la atención y espero verles en el vídeo siguiente.